Práctica 11. MOSFET en régimen de conmutación. Esta práctica tuvo el objetivo de implementar circuitos que permitan determinar la funcionalidad y la operación en distintos procesos utilizando MOSFET. La práctica fue realizada el 10 de julio de 2025. Integrantes del grupo James Verde Soto. En este caso tuvimos dos circuitos que constaban de diferentes componentes más allá de la parte electrónica. En el primer circuito teníamos un circuito que, además de utilizar componentes electrónicos como resistencias y fuentes de entrada, también constábamos con la introducción de una boquilla de foco conectada a un relay y a su vez a un tomacorrientes que funcionaría accionada mediante el relay. En el segundo circuito, yendo más allá de la activación del circuito, podemos obtener un circuito que tiene implementado un motor de corriente continua. Mientras que en el primer circuito se buscaba obtener la operación en un momento en el que se encendieran tanto el LED como el foco, en el segundo circuito buscábamos obtener que el funcionamiento del motor DC sea el adecuado al momento de realizar la pulsación. Adicional a esto, la práctica consistía en tomar los datos tanto del voltaje drain source como la corriente de drenaje y con estos datos calcular la potencia total que emitía el MOSFET. Además de la comprobación de su funcionamiento, se establecía que debían tomarse las siguientes medidas: corriente de drenaje, voltaje de drenaje fuente y la potencia total que disipaba el MOSFET. En el primer circuito, en el componente DC, tenemos una corriente de drain del MOSFET de 35.7 mA y un voltaje drain source de 0.01 voltios, aproximadamente 0, dando una potencia total del 0.357 milivatios. Mientras que en el segundo circuito del motor, la corriente de drain alcanzó 37.6 mA, un voltaje drain source ligeramente menor de 4.81 voltios y una potencia total disipada de 180.8 miliwatts. En pantalla se estarán apreciando los circuitos completos de la práctica, estos principalmente derivados de la construcción que se había realizado anteriormente. Existen varias maneras de dirigir un motor a paso utilizando un circuito electrónico. En la imagen presente podemos apreciar cómo es en realidad un circuito que controla un motor a paso utilizando principalmente transistores conectados con la corriente de colector conectada al motor. El motor serie es un tipo de máquina eléctrica que cuenta con un bobinado y que opera principalmente con corriente continua. El principio de funcionamiento es similar al de una máquina eléctrica, ya que se basa principalmente en utilizar la inducción de corriente y así generar un campo magnético que permita hacer que el motor gire a partir de un bobinado. En pantalla se estará apreciando un circuito que permite regular la velocidad con la que se controla las revoluciones de un motor utilizando principalmente un circuito PWM. Este circuito de pulsaciones permite, mediante la medición que se obtiene en un potenciómetro, variar la velocidad o las revoluciones a las que gira el motor. Como conclusión, el MOSFET es un dispositivo electrónico que, aunque parece sencillo, en realidad tiene más complejidad, ya que ni siquiera, al ser un transistor de efecto de campo, ni siquiera necesita una corriente inducida dentro de la puerta para poder empezar a conducir corriente. Esto sin mencionar de que el voltaje también es proporcional a la corriente que se emite. Como recomendación, manipular principalmente los MOSFETs con bastante cuidado, ya que el efecto de campo se pierde al momento de tener contacto con la piel humana o principalmente con ligeras cargas que pueden dañar la estructura interna del MOSFET.